Mis amados hermanos, amigos y familiares, los saludo en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Realmente es muy especial tenerles allí de una manera muy paciente, si se puede decir así, saber esperar el momento en el cual pueda llegar una palabra y creo yo, estoy seguro que esta palabra va a revolucionar su vida. Les habla el pastor César Malengoitia, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Aquel que un día fue a la cruz del Calvario para, tomando nuestros pecados, el justo por los injustos, para rescatarnos y llevarnos a la vida eterna. Oramos un momento. Padre, en el nombre de Señor Jesucristo, te damos las gracias en esta hora por este tiempo y esta oportunidad que nos das de poder, Padre Celestial, dirigirnos a tu pueblo, al pueblo del Señor, a la iglesia tuya. Gracias, amado Dios, y que esta enseñanza pueda servir, pueda instruir y edificar a cada creyente que en este momento esté escuchando este video. El día de hoy estaremos hablando acerca de Jesús, el pan de vida, o yo soy el pan de vida. Jesús, el pan de vida, o yo soy el pan de vida. Palabras de nuestro Maestro y Señor Jesucristo. Y quiero decirles algo. De pronto, esta mañana, usted cuando se levantó, después de asearse y todo ello, pensó en su primera comida del día. ¿Cuál? El desayuno. Y luego de ahí, yo le digo algo. Es gratísimo sentir el olor del pan fresco. Como que se despiertan nuestros deseos de querer ya comer un pedazo de ese pan fresco. Y le digo esto ¿por qué? Porque el pan suple una necesidad. Y hoy tenemos una declaración muy fundamental de nuestro Maestro y Señor Jesucristo. Él dijo, yo soy. Él dijo, yo soy el pan de vida. De manera que hoy estaremos tratando el primer, por así decirlo, el primer yo soy que él pronunció. En los siguientes jueves estaremos hablando acerca de varios yo soy que expresó nuestro Maestro y Señor Jesucristo. De manera que vamos a las Escrituras y esto está en Juan. Si usted tiene una Biblia allí, me imagino que usted de pronto sabe que hoy es un día de enseñanza y por allí tiene a la mano ya la Biblia, puede abrirla en Juan, el capítulo 6, versículos 25 al 59. El versículo 25 dice de esta manera, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿cuándo llegaste acá? 26. Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. 27. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Porque a este señaló Dios el Padre. Tome nota, no se distraiga, escuche bien. 28. Entonces le dijeron, ¿quiénes? Los judíos. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? 29. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Está escuchando? 30. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? 31. Para que usted se dé cuenta que los saduceos, los fariseos, los judíos habían estudiado, conocían, sabían. Mire lo que dice el versículo 31.
Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito. ¿Cómo dice? Como está escrito. Por eso decimos las escrituras. Pan del cielo les dio a comer. Esa escritura está en la palabra de Dios. Y los judíos la sabían perfectamente, y mejor aún los fariseos. 32. Y Jesús les dijo: de cierto, de cierto os digo, no os dio Moisés, ¿le suena conocido el nombre? Dice, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. ¿Refiriéndose a quién? A Él. 33. Porque el pan de Dios, escuche bien, porque el pan de Dios es aquel, dicho de otra manera, es una persona, es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. 34. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. 35. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Hasta aquí no va la lectura porque es un poco larga, obviamente, pero hasta aquí quedamos con la lectura. ¿Cuál es el contexto en el cual, atento allí, cuál es el contexto en el cual se desarrolló este pasaje? Jesús estuvo frente a una multitud que se había reunido para escuchar sus enseñanzas como maestro que era él, y para recibir de pronto quizá un milagro. Ellos habían escuchado de los milagros de Jesús. Eso ocurrió hace más de 2000 años. Jesús había venido a ellos con compasión, misericordia, había sanado a algunos de ellos, enfermos. Pero la Escritura dice que pasado el tiempo la gente tuvo hambre. Y Jesús hizo un gran milagro, que es lo antecedente o el contexto de este pasaje bíblico. Y Jesús hizo un gran milagro, bendijo 5 panes y 2 peces y los convirtió en alimento para la multitud. ¿De cuánto? De más de 5000 personas. En aquella época solamente se contaban a los adultos, de manera que eran mucho más las personas que comieron aquel día. Pero de pronto, al tenerlos a ellos frente, Él suelta esta palabra. Y Él dice, yo soy el pan que da vida. Entonces, nos quedamos impresionados frente a esa declaración. Y yo me quedo impactado y me imagino cómo estarían los fariseos escuchando esta palabra. Porque ¿qué era lo que ocurría en aquel momento? Muchos de aquellos que habían estado buscando a Jesús realmente le buscaban porque querían hacerle rey. Lo que querían ellos es hacerle su gobernante. ¿Para qué? Para que les solucionara todos sus problemas. Esto me hace recordar como cuando viene época de elecciones. Entonces salen los candidatos y ofrecen todo lo que supuestamente van a hacer, y el pueblo cree en tal o cual candidato y da su voto porque está pensando y creyendo que tal o cual presidente le va a solucionar su problema, y en especial el económico. Y como siempre yo he dicho, gobierne, quien llegue a ser presidente, al día siguiente de que ya lo es, no te va a llegar un cheque a la puerta de tu casa y vas a tener que seguir, ¿qué? Trabajando. Pero cuando ocurrió este gran milagro que Jesús hizo de la alimentación de las 5000 personas o más, Jesús se apartó de ellos. Tenemos que entender que en la época en la que Jesús hizo este milagro realmente no era de mucha prosperidad económica. De pronto el pan era escaso. De pronto la mayoría de gente era pobre. Habrá que recordar, si queremos hablar de las industrias económicas, en aquel entonces 2 industrias eran las que movían la economía: la agricultura y la ganadería.
la agricultura y la ganadería, bajo el contexto actual en el cual Jesús está hablando. De manera que de pronto mucha gente quizá no tendría que comer. Hoy en día de pronto si hay alguna mala cosecha, el clima se pone mal, de repente se pierden los sembríos, de cuando ya vengan los frutos, de pronto habrá una elevación de precios, pero nada más. De hambre no nos vamos a morir, como es lo que está ocurriendo en plena época que estamos viviendo por este asunto de esta pandemia. Veo que mucha gente va sacando de sus ahorros, es decir, el que supo guardar. El que no supo guardar probablemente esté sufriendo y padeciendo esta situación que no es nada fácil, obviamente. Pero lo que vemos aquí es que la gente buscaba a Jesús por las razones equivocadas. Jesús, al darse cuenta de que aquellos que fueron alimentados fueron a buscarlo, Él sabía perfectamente las razones por las cuales ellos le buscaban. Entonces, hay que recordar también en este contexto que esa gente, al ver tremendo milagro, entonces ellos pensaron, porque en aquel momento ellos estaban subyugados bajo la bota romana. El César era el gobernador de aquel momento. Entonces, ellos querían liberarse y habían leído en las escrituras de que un rey, que un Mesías, etcétera, etcétera, iba a venir a liberarlos. Pero lo que ellos no entendieron era que ese Mesías, que es Jesucristo, no venía a liberarlos políticamente o económicamente. No, 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 no. Estamos hablando de algo que es mucho más superior. Estamos hablando de la vida eterna. Estamos hablando de la parte espiritual. Por eso yo siempre he dicho, ¿no? Esta declaración. Yo soy un espíritu, tengo una mente y vivo en un cuerpo. Lo vuelvo a repetir para que si gustas lo anotes. Yo tengo esta frase, ¿no? Yo soy un espíritu. Tengo una mente y vivo en un cuerpo, el cual me permite relacionarme con cada uno de ustedes. Entonces, realmente Dios no desea que le busquemos de la manera incorrecta. Porque verdaderamente que cuando Jesucristo les habla, cuando nuestro Maestro y Señor Jesucristo les habla, pareciera, ¿no? Porque le dice, esta es la obra. Pareciera como que les está diciendo que habrá que hacer algo. Pero realmente no es así. Lo que ellos preguntan, lo que ellos, veamos rápidamente el pasaje bíblico, le dijeron, Señor, danos siempre este pan. 35, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. 36, dice, mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Tome nota de lo que está diciendo Jesús. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. 38. Porque he descendido del cielo. Porque he descendido del cielo. No para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Quién? El Padre Celestial. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Jesucristo está hablando claramente quién es Él, de dónde viene. Dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y vuelve a repetir y dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna y yo le resucite en el día postrero. ¿Qué es ver al Hijo? Ver al Hijo es reconocerle, es aceptarle, es creer que ese gran sacrificio que hizo en la cruz del Calvario perdona mis pecados, que esa sangre que se derramó en esa cruz lava mis pecados y por lo tanto yo creo en Él y tengo vida eterna.
y por supuestamente que Él promete resucitarnos en aquel día. Entonces, eso impacta en la mente de los judíos. Como de pronto hasta el día de hoy, la verdad que sí. Por eso que me da que hacer de pronto algunos ministros, no sé, que dicen que habrá que revisar, habrá que verificar. Parece que esto es así o no es así. De pronto, doctrina juanina, doctrina jacobina, doctrina paulina. No, señores, es la palabra de Dios. Es la palabra de aquel que dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Estas palabras impactaron en los judíos. Las primeras personas que empezaron a creer en Él y en su palabra. Dice el 41, murmuraban entonces de Él, ¿quién? ¿Quién? Los judíos. Murmuraban de Él porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no? Entre ellos se preguntaban, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? Y hago un pequeño paréntesis aquí. De pronto dicen de ti, ¿no es este? ¿No es este? ¿Y quién se cree? Escuchas eso a veces que dicen, pero si tú realmente sabes quién eres y de dónde vienes y a dónde vas, repito, pero si realmente tú sabes quién eres y a dónde vas, entonces tú vas a estar tranquilo, porque tú sabes quién eres. Nadie tiene que moverte el piso, y hablo doctrinalmente. Y decían, ¿no es este Jesús? Imagino yo de manera despectiva, ¿no? Hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos. ¿Cómo pues dice, del cielo he descendido? Y aquí estamos viendo el origen. Jesucristo está revelando de dónde está viniendo y cuál es su propósito en esta tierra cuando Él vino. 43. El Maestro y Señor Jesucristo responde y les dice, no murmuréis entre vosotros. Y estas palabras empiezan a resonar desde este momento. Déjate de estar murmurando de esta palabra. Déjate de estar creyendo que eres el último que está. Hay que hacer una nueva revisión. Yo tengo una nueva revelación. Yo tengo una nueva interpretación. No, señores. La palabra de Dios es una sola. No hay ninguna revelación. No hay ninguna nueva interpretación. No, señores. No nos dejemos engañar. No nos dejemos mover, porque realmente si tú eres discípulo de Jesucristo, si tú que vistes en la palabra quién es Jesús y cuál su propósito de estar aquí, nadie, repito, te va a tener que mover del lugar donde estás. ¿Está claro? Y mire, Jesucristo, el Maestro de maestros, dice el 45, escrito está en los profetas. Dicho de otra manera, toda la palabra de Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, me anuncian a mí, está diciendo el Señor Jesucristo. Porque en Génesis Jesucristo se presenta como el creador. En el Éxodo Jesucristo se presenta como el gran libertador y podemos seguir avanzando hasta llegar a Apocalipsis, donde se presenta como el alfa y la omega. Yo soy el alfa y la omega, es decir, el principio y fin. Ten cuidado, mi amado hermano que me estás escuchando allí, que nadie te venga a mover el piso, que dizque con nuevas revelaciones, que dizque con nuevas interpretaciones, que me dijo tal, que el ministro tal, que el reverendo tal. Cuidado con eso, señores. Dice nuestro Maestro y Señor Jesucristo, escrito está en los profetas.
y serán todos enseñados ¿por quién? Por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre, escucha bien por favor, hijo de Dios, y todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, va a Jesucristo. ¿Me escuchaste? Palabras de nuestro Maestro y Señor Jesucristo. Dice el 46, no que alguno haya visto al Padre, sino que aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. ¿Quién? Jesucristo. 47 dice, de cierto os digo, palabras de nuestro Señor y Maestro Jesucristo. Por eso es que me da que hacer, ¿no? Porque hay gente, grupos, no sé, que quisieran que el Nuevo Testamento no existiera. Pero no te olvides, vuelvo y repito lo que dijo nuestro Señor y Maestro Jesucristo. ¿Qué dijo? El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces el maestro, mi maestro, el maestro de maestros, empieza a dar una cátedra y a confrontarlos con la misma palabra que ellos tenían. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. ¿Estás escuchando? ¿Estás oyendo, estimado amigo, hermano, familiar que tú me escuchas ahí? Nuestro maestro dijo en el versículo 48, yo soy el pan de vida. Y fue lo que le dijo a los judíos en ese momento. Y entonces los empieza a confrontar y les dice, vuestros padres, Moisés y todos ellos, ¿no? Esos 40 años cuando les dio maná, mira lo que dice. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y... ¿qué dice tu Biblia? ¿Qué dice la Sagrada Escritura que tienes ahí en tu mano? Y murieron, perecieron 50. Nuestro Maestro y Señor Jesucristo dice, este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. 51. Yo soy. Declaraciones enfáticas y fehacientes de nuestro Maestro y Señor Jesucristo. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, es su cuerpo, la cual yo daré por la vida del mundo. ¿Qué significa esto? Él está hablando de ese sacrificio que él iba a hacer un tiempo después. Ir a la cruz del Calvario, ser crucificado, derramar su sangre, morir, luego resucitar, ascender a los cielos y posesionarse a la diestra del Padre y lograr el plan de la salvación del hombre, redimirle al hombre de sus pecados. Pero ha sido tan fuerte esta palabra que Jesucristo está hablando a los judíos que miren lo que dice el versículo 52. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo, ¿cómo puede darnos a comer su carne? Es decir, no entendían. Los judíos, como algunos ahora, no entienden, no comprenden. Jesús le dijo, de cierto os digo, vuelve a repetirles. Nuestro Maestro y Señor Jesucristo, así como quien habla, siempre estará repitiendo que Jesucristo es el Señor. Vuelvo y repito, Jesucristo es el Señor. Nadie viene al Padre si no es por Él. Versículo 53, Jesús le dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida. La palabra de Dios es la verdadera comida. Cuando tú estás orando constantemente, cuando tú estás leyendo esta palabra. Por eso tengo una frase que coloco siempre en las redes sociales. Que la lectura de la palabra y la oración sean en ti
un estilo de vida. Que la lectura de la palabra de Dios y la oración sean en ti un estilo de vida. De esa manera crecerás más y más en el conocimiento de esta verdad y especialmente y principalmente en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y ya terminando, dice nuestro Maestro y Señor Jesucristo, como me envió el Padre viviente, escucha bien, como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. 58. Este es el pan. Yo estoy seguro que cuando él hablaba, se señalaba así. Mi maestro se señalaba así y se decía, este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres que comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo, ¿dónde? En la sinagoga, enseñando en Capernaum. Siempre él estuvo enseñando. De manera que no hay confusión. No tienes por qué andar confundido. No tienes por qué andar pensando una cosa y otra. Nadie tiene que venir a moverte el piso. Porque tú estás sabiendo y entendiendo quién es tu Señor. ¿Quién es el Salvador de tu vida? Estamos hablando de quién, del Señor Jesucristo. Y para ir terminando, mis hermanos, amigos, familiares, escuche bien. Cuando nos encontramos con este tipo de declaraciones y afirmaciones de nuestro Maestro y Señor Jesucristo, no nos queda, pienso yo, que tomar la mejor y la más grande y crucial decisión de nuestras vidas. O le creemos o no le creemos. Queda en ti. O no le crees o le crees a Él. Te hago una pregunta en esta hora para terminar ya. ¿Crees que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Crees que Jesucristo es la fuente de la vida? ¿Crees que realmente tu Maestro dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida? ¿Lo crees realmente? ¿Crees que Él dijo verdaderamente, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán? Entonces, esta palabra milenaria, la Biblia, las Sagradas Escrituras, las Santas Escrituras, como le quieras llamar, esta milenaria palabra está revelándonos quién es Jesús. En este primer yo soy que hemos tratado el día de hoy. Él es el pan vivo que descendió del cielo, fue a la cruz por tus pecados y por mis pecados, para que tú seas salvo y goces de vida eterna. Su muerte en la cruz es la provisión definitiva de Dios para que aquellos que creen realmente en el Maestro y Señor Jesucristo verdaderamente vayan al cielo, logren vida eterna. Allí donde estás, no te muevas todavía. Tengamos un breve momento de oración. Espero haber bendecido tu vida. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, poderoso Dios, por esta palabra, por revelarnos esta palabra, Señor. Muchas gracias. Espero, Padre Celestial, que el pueblo tuyo, que los hijos tuyos, amigos o familiares, que han escuchado esta palabra, tomen conciencia y hagan de ti el Señor y el Salvador de sus vidas. Gracias, Señor, Padre Celestial, en el nombre poderoso de nuestro Señor y Maestro Jesucristo. Amén y amén. Y como siempre les digo, bendecidos y hasta la próxima. Amén.